no lo perdería. Lo perdería si analizo tasas de crecimiento, pero no si analizo la varianza. Ahora bien, fijaros cómo a partir de que podemos hablar de la existencia de beta convergencia y la existencia de sigma convergencia, es decir, los países de la OCDE, estos 31 países que hemos analizado, han convergido en términos de renta. Fijaros cómo si analizamos el nivel de crecimiento promedio, entonces la tasa de crecimiento promedio a lo largo del periodo en todo este conjunto de países. Fijaos cómo de manera muy clara, de manera clarísima, los países están ralentizando sus niveles de crecimiento. Es decir, los países de la OCDE cada vez crecen a un ritmo inferior. Si hacemos un análisis por periodo, fijaros cómo desde 1953 hasta aproximadamente 1975, primera crisis petrolera, fijaros cómo en todo este periodo de crecimiento keynesiano las economías desarrolladas crecieron entre un 3 y un 6%, es una barbaridad. Aquí tendríamos una tendencia más o menos constante de un crecimiento aproximado del 4,5%, que es una barbaridad. No obstante, a partir de las crisis petroleras, fijaros cómo la tendencia de la tasa de crecimiento sigue una forma de estas que denominaríamos en dientes de sierra, que todas tienen dientes de sierra, pero aquí fijaros cómo los vaivenes de la tasa son cada vez más abruptos. A partir de las crisis petroleras, los niveles de crecimiento de la economía en general, y los países de la OCDE no son una excepción, se van a volver más abruptos. Estos vaivenes son más abruptos. Fijaros como en el caso de países de la OCDE podríamos hablar de 1, 2 y 3 recesiones, 2 casi recesiones. Esta es la primera crisis petrolera, la segunda crisis petrolera, la crisis de 1991, la crisis de las .com, las .com 2001 y esta es la crisis actual. ¿Veis? Una caída agudísima. Podríamos hablar de 3 periodos. Crisis petroleras, con una recesión muy evidente y una casi recesión, 1991, .com y la crisis actual. Y esto es interesante porque si analizamos, fijaros, lo mismo, pero para un panel de países amplio, 146 países analizo. 53-2006 analizo 146 países. Y la conclusión que extraemos es la misma, pero con diferencias. Fijaros cómo vemos también que la línea de tendencia de la tasa de crecimiento es la pendiente de la línea de tendencia es decreciente. Es decir, en el mundo, de manera general, las tasas de crecimiento se están reduciendo, exactamente igual que pasaba con los países de la OCDE. No obstante, fijaros cómo la línea de tendencia, la reducción de la pendiente es ligeramente inferior. ¿Veis? Es inferior. La línea de tendencia, la pendiente de la línea de tendencia es inferior si analizamos la economía mundo. Y esto nos podría llevar a pensar que si la línea de tendencia, la pendiente de la línea de tendencia en los países de la OCDE es más abrupta, la caída, la pendiente de la línea de tendencia es mayor que la pendiente de la línea de tendencia decreciente también en el caso de los países de la OCDE, esto nos podría llevar a pensar a un posible proceso de convergencia. Para que me entendáis, la economía mundo y los países de la OCDE están ralentizando sus tasas de crecimiento, cada vez crecen menos. No obstante, los países ricos están viendo cómo sus tasas de crecimiento se reducen en mayor medida de lo que se reducen a nivel general. Es decir, los países de la OCDE estarían creciendo o reduciendo su velocidad de crecimiento en mayor medida que la economía mundo, lo que nos podría llevar a pensar que el mundo en general ha podido iniciar un proceso de convergencia, al menos con las economías desarrolladas. ¿Cuál es la realidad? Pues bueno, fijaros, la realidad de los análisis que yo hago para 146 países, fijaros, es esta de aquí. Lo importante de las matemáticas. Fijaros cómo, pues aquí no podríamos determinar ni una convergencia ni una divergencia. Fijaros cómo la línea de tendencia prácticamente es plana, es horizontal. No se percibe una pendiente clara.
No podríamos hablar ni de convergencia ni de divergencia. De ahí lo interesante de las matemáticas. Entonces nos venimos a la ecuación y fijaros cómo en la ecuación el parámetro A, que es constante y positivo, este es el parámetro B. Y el parámetro B mantiene el signo menos. De ahí lo interesante de saber leer estas ecuaciones. Mantiene el signo menos. Si no tuviésemos esta ecuación, no podríamos decir la pendiente que tiene. Pero como tiene el signo menos, podemos hablar evidentemente de que la pendiente es negativa. ¿Veis? La pendiente es negativa. Es decir, habría una beta convergencia. En un principio se podría afirmar lo que yo he comentado previamente, que esos diferenciales en términos de tasas de crecimiento, como la ralentización del crecimiento es más agudo en los países de la OCDE que en la economía mundo, esto nos ha podido llevar a un ligero proceso de convergencia. Beta convergencia, convergencia absoluta. Pero como estos análisis, digamos, están tan criticados, o tienen un rigor que es cuestionable, podríamos decir, tenemos que realizar un análisis de sigma convergencia. Si tenemos beta convergencia, esto abre la posibilidad de que exista sigma convergencia. En ese sentido, si hacemos un análisis de sigma convergencia, vemos de manera muy clara cómo la pendiente, o la pendiente de la línea de tendencia que podríamos trazar es incremental, es positiva. Es decir, la dispersión de la varianza de la renta en un análisis de 146 países es incremental. Lo que es concluyente en términos de poder hablar de la no existencia de convergencia. A nivel general, desde 1952 hasta 2016, últimos años disponibles, para un panel de 146 países del mundo. Podríamos hablar de una ligerísima beta convergencia, convergencia absoluta, una ligerísima beta convergencia, pero de manera muy clara vemos cómo se incrementa la dispersión de la varianza de la renta en términos logarítmicos, lo que es concluyente estadísticamente de la no existencia de convergencia a nivel general para este panel de 140 países que yo he analizado para el periodo que va de 1952 a 2016. He realizado evidentemente análisis econométricos a partir de estas formulaciones que tenéis aquí. No obstante, pues por una cuestión estricta de que no están publicados todavía, no los voy a poner en esta presentación. No obstante que sepáis que he realizado análisis de convergencia beta econométricos a partir de estas formulaciones que hemos visto y de convergencia sigma a partir de estas formulaciones que estáis viendo aquí. Y la conclusión es la misma que os he comentado. No habría a nivel global convergencia sigma, y la paradoja también es que a nivel econométrico, si bien aquí con un análisis estadístico gráfico sí podríamos hablar de beta convergencia, en el análisis econométrico no podríamos hablar de beta convergencia. Es decir, habría una diferencia entre la conclusión estadística que vemos aquí, donde hay una ligerísima convergencia, tenemos el signo menos, y el análisis econométrico. En el análisis econométrico, incluso en un análisis básico de convergencia absoluta a partir de la beta convergencia, a partir de esta fórmula que tenéis aquí, a partir de esta fórmula, en un análisis matemático, la beta que tendréis aquí sería menor que cero. Aquí saldría un signo más en el análisis econométrico. En fin, espero que pues este tipo de gráficos que os he colgado sean de utilidad para la comprensión de la asignatura, y cualquier duda que tengáis me la podéis hacer llegar a través del campus virtual. Yo considero que es una buena opción para que podáis comprender de manera más eficiente estas presentaciones. Y bueno, pues lo dicho, espero que haya sido suficientemente claro. Son presentaciones algo largas, esto os va a llevar una tarde, pero bueno, pues es un sustitutivo creo que bastante interesante de las clases presenciales, y en consecuencia yo creo que es más eficiente que el estar colgando documentos para que simplemente los leáis y no haya ningún tipo de comunicación entre profesor y alumno. De modo que, bueno, pues quedo a vuestra disposición a través del campus virtual para cualquier duda que me podéis hacer llegar, y poco más.